Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, transmitido por Radio UJAT 96.1 de FM y también por plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Les habla Adrián de Dios y qué gusto que estén con nosotros porque este programa es producido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Siéntanse ya como parte de nuestra familia de ciencia, de esta sociedad del conocimiento que nos encanta también compartir con ustedes sobre el conocimiento que se genera en la universidad y en otras latitudes. Y antes de poderles presentar a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, recuerden seguirnos en redes sociales y es que también estamos transmitiendo desde Avenida 27 de Febrero, 626 Colonia Centro, Delegación 2, código postal 86077 en el corazón de Villahermosa, Tabasco, y también en colaboración con el Centro de Comunicación que es Radio UJAT, Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco, código postal 86040. Y antes, ahora sí, ya de presentarles a nuestro invitado, veamos y escuchemos esta frase, pero ahorita regresamos, amigos, estamos iniciando en UJAT Conciencia. La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Con cada nueva verdad revelada, tenemos una mejor comprensión de la naturaleza y nuestras concepciones. Y nuestros puntos de vista se modifican. Nikola Tesla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos, y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, quien es profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y ya nos ha acompañado. Es también un gran científico que nos llena de mucho gusto, que es de esta casa de estudios. Les presento al doctor Pedro García Alamilla. Doctor, pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Adrián, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Pues muchísimas gracias a usted, doctor, porque, como les decía, ya nos había acompañado en otras actividades y siendo en específico en el 2021 hablábamos en el marco de las segundas jornadas del conocimiento que hace el Consejo de Ciencia del Estado de Tabasco y hablando pues de algo que le encanta, que es el cacao, ¿no, doctor? Así es. Seguimos trabajando con el cacao, con el chocolate, obviamente que es un punto importante a nivel de gastronomía, pero también a nivel de salud, ¿no? Hoy en día el cacao es materia prima fundamental que se debe considerar en nuestra alimentación básica por el potencial en la salud y los beneficios que se tiene. Mire, hablando de eso, es interesante ver cómo ahora en las redes sociales se ha vuelto muy viral el uso y el consumo del chocolate amargo. Y en las dietas, por ejemplo, los overnights que les llaman con avena y todo esto, es algo interesante ver cómo está mutando hacia allá también la promoción, ¿no? Es correcto y bueno, parte de nuestro trabajo de investigación tiene que ver también ya en esos rubros, ¿no? Nos vamos diversificando, vamos aprendiendo, vamos qué necesidades va teniendo también los consumidores, ¿no? Hoy en día buscamos conocer todos los principios activos que tiene el cacao y cuáles son los beneficios que tendrían hacia la salud. Y es muy complicado, por eso tenemos que buscar colaboraciones a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, colegas que trabajan en otras instituciones y que en conjunto podemos avanzar en este rubro. Es decir, cómo el cacao puede ofrecer beneficios asociados también a cuestiones sensoriales. Es decir, no solamente el beneficio, sino que sepa rico, ¿no? Es lo correcto. Sí, es lo que buscamos, que sea todo lo bueno, rico y barato, ¿no? Esa conjunción que nos permitirá también hacerlo atractivo y que vuelva también a retomar esa fuerza con los productores, con toda la sociedad, que es importante, ¿no, doctor? Antes de seguir platicando sobre esto, les voy a platicar la trayectoria de nuestro invitado, quien es doctor en Ciencias en Alimentos y Mecánica de Materiales de Medios Porosos,
en un convenio de cooperación entre el Instituto Tecnológico de Veracruz en México y por la Universidad de Montpellier II en Francia. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa e ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. También es profesor investigador del Programa Educativo de Ingeniería en Alimentos desde el 2007, núcleo académico de la Maestría en Ciencias Agroalimentarias y el Doctorado en Ciencias Agroalimentarias de nuestra universidad. El Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 también forma parte, y también del Sistema Estatal de Investigadores del 2006 a la fecha. También cuenta con el perfil deseable PROMEP del 2012 a estos momentos. Profesionalmente se ha trabajado en cosecha, post cosecha y transformación del cacao a chocolate. Los estudios comprenden caracterización de los materiales de cacao a través de la morfología del fruto, también el efecto de las condiciones de fermentación y secado sobre las propiedades físico-químicas y sensoriales, el proceso de tostado a nivel de cinéticas y modelación matemática, así como los cambios físico-químicos y biológicos, la refinación, el conchado y su evaluación sensorial, caracterización vibracional de cacao, cocoa y grasa, y también análisis metabolómico durante la fermentación, secado, tostado y conchado. Por otro lado, a nivel de aprovechamiento de residuos del cacao, extracción supercrítica de polvo de cascarilla para recuperación de grasa y metilsaxtinas, y aprovechamiento de la cascarilla y mazorca para remoción de colorantes en medio acuoso, obtención de pectina y otros productos de interés alimentario y químico. La mecha, doctor. Pues todo esto y más se puede hacer también con el cacao, ¿no? Pero es algo interesante ver esta misma evolución, y precisamente de esto vamos a platicar sobre un proyecto que está desarrollando actualmente, que es estudio metabolómico del proceso de fermentación de cacao, Teobroma Cacao L, nativo fino de aroma. Y el programa se llama Estudio de la fermentación del cacao nativo fino de aroma. Pues antes de poder platicar ya ahora sí de este proyecto, doctor, vamos a escuchar y vamos a ver esta cápsula de introducción, amigos. Pero ahorita regresamos, no se muevan, estamos en UJAT Conciencia. Estudio de la fermentación del cacao nativo fino de aroma. Nacen en vainas. Sus semillas tienen forma de baya, de 30 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro. Son de sabor amargo y de color blancuzco. Estas son las características del cacao, que es un cultivo originario de México. Su principal uso es para la elaboración de chocolate, que en nuestro país tiene una gran importancia económica y cultural. De la vaina del cacautero, que se cosecha en México, se obtiene un volumen de grano que representa 6 de cada 1000 toneladas producidas en el mundo. Todo esto y más hacen que el cacao requiera de constantes estudios para su buen aprovechamiento. La metabolómica es el estudio científico de los procesos químicos que involucran metabolitos. Es el estudio sistemático de las huellas únicas que dejan los procesos celulares específicos en su paso, es decir, el estudio del perfil de los metabolitos, moléculas pequeñas, de una muestra biológica. El metaboloma representa la colección de todos los metabolitos en una célula, tejido, órgano u organismo que es un producto de los procesos celulares. La propuesta de este proyecto internacional tiene como finalidad estudiar la metabolómica durante el proceso de fermentación de cacao nativo orgánico fino de aroma. El proceso de fermentación se desarrolla en cajas de fermentación en las parcelas que se encuentran bajo cultivos orgánicos, proveniente de la provincia de Bagua, región Amazonas, Perú. Para el análisis metabolómico de las muestras de granos de cacao fermentado, se evaluarán las propiedades físico-químicas, pH, humedad, color, índice de fermentación, prueba de corte. Además, se determinará el contenido de compuestos bioactivos, la cuantificación de aminoácidos y azúcares reductores, y la identificación de compuestos volátiles, precursores del sabor y aroma. Se empleará análisis multivariado a través de las herramientas de análisis de componentes principales y análisis discriminante
contaminante. Finalmente, con los resultados que se esperan obtener, nos permitirá comprender el fenómeno de los metabolitos que se encuentran presentes durante el proceso de fermentación y que juegan un rol de suma importancia para el desarrollo de propiedades de sabor y aroma en la elaboración del chocolate. Además, la investigación busca fortalecer la formación técnica, científica y colaboración entre instituciones universitarias. Amigos, continuamos en UJAT Conciencia. Gracias por estar con nosotros a través de Radio UJAT 96.1 de FM y también por plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Y seguimos platicando con el doctor Pedro Alamilla, profesor investigador de la DACA UJAT, sobre un tema muy importante que nos encanta conocer más sobre el cacao, que tiene muchísimas aristas este tema, ¿no? Y también su aprovechamiento desde también otras perspectivas, que es importante mencionarlo. El tema es estudio de la fermentación del cacao nativo fino de aroma. Y bueno, doctor, antes pues platíquenos cómo han llevado este proyecto, con quiénes colaboran, cómo es este proyecto. Y nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Bueno, este proyecto surge de una colaboración entre países. Es una colaboración que tenemos con Perú, con investigadores de una universidad, la Universidad Nacional Toribio Mendoza de Rodríguez de la Amazonia, en Perú, en una zona que se llama Chachapoyas. Es una zona que también cultivan cacao con las mismas condiciones del trópico húmedo que tenemos en Tabasco. Como obviamente el cacao es un punto de interés en muchos países de América Latina, también los investigadores colaboramos y nos encontramos en los eventos científicos. Y de ahí surgen las colaboraciones para poder aprovechar la infraestructura entre países. Claro. Sobre todo por la situación económica que hay en todos los países, ¿no? Exacto. Entonces, por eso el proyecto se llama Fermentación de Cacao Nativos, para no tener que involucrar muchas veces una variedad específica genéticamente, sino cultivos tradicionales que se encuentren con los productores. Mire qué interesante. Pero no hablar así, porque en ese punto hablamos de productores de un país o de otro. Como todo, los proyectos son un punto de partida para realizar otros proyectos, y entonces colaboramos en esto, particularmente en el proceso de fermentación, que es el que permite que todo el potencial aromático del cacao se desarrolle. ¿Y dónde se desarrolla? En el punto que muchos consumidores conocen, el tostado de cacao. Así como está el tostado de café y permite ese aroma tan delicioso en las cafeterías, el tostado de cacao permite el desarrollo de los aromas a partir de precursores, y esos precursores son durante la fermentación. Por eso es que nos interesa estudiar el proceso de fermentación. Ahora, hablando desde el punto de vista profesional y académico, hay un término que se llama metabolómica. Y el proyecto por eso tiene ese punto en particular, que significa estudiar esas sustancias pequeñitas que están involucrados en los aromas. Y se llama metabolómica porque es una área del conocimiento de las ciencias que se desarrollan actualmente a nivel de investigación, que se conocen como ciencias ómicas. Nosotros solamente estamos trabajando con metabolómica, que significa aquellas sustancias pequeñitas que se llaman metabolitos secundarios, y esos metabolitos secundarios requieren, para estudiarse, una infraestructura analítica muy específica, porque se encuentran en pequeñas concentraciones y hay que identificarlos primero y luego cuantificarlos. Pero por decirte, esas cantidades son las que nos permiten tener esos aromas fabulosos a frutas rojas, a frutas amarillas, a flores, ¿sí? Etcétera. Entonces, por eso es tan importante ver las condiciones de fermentación y el desarrollo de esos metabolitos, que permanezcan, se desarrollen y se mantengan durante toda la poscosecha, y posteriormente en el proceso de tostado ya exploten. Mire, interesante. Y ver cómo realmente cuál reacciona mejor con cuál metabolito, ¿no? Sería también esta cuestión. Allí lo que buscamos es cuáles son las condiciones de fermentación. Primero estudiamos cómo lo hace el productor y luego hacemos las sugerencias pertinentes en el proceso de fermentación. Es decir, cuándo es el buen corte, cuánto tiempo de mezclado durante la fermentación, 7, 8 días, cuántos días de fermentación, ¿sí? Sin que se formen otros metabolitos indeseables, porque también hay formación de metabolitos que están
permiten sustancias que no son positivas en cuestiones de aroma. Eso, ¿no? Como la liberación de más carbono o otras cosas más. Básicamente cambian ciertas sustancias que pueden darnos olores pútridos, ¿no? En el sentido de unas sustancias que se llaman valérico, propiónico, butírico, isobutírico durante la fermentación, que estamos hablando de mantequilla rancia, etcétera, ¿no? Entonces no queremos esas notas, queremos buenas notas. Hablando de eso, doctor, normalmente como cuando pasamos por algún lugar, por ejemplo la chocolatera de Cárdenas, antes, ahorita quizá baja un poquito el ritmo, pero se sentía mucho el olor a fermentación y uno considera que puede ser el mismo o es más intenso. ¿Tiene algún nombre en específico el olor a la fermentación? Bueno, eso ya es química, ¿no? Y precisamente la metabolómica busca eso, ¿no? Lo que olemos son aquellos que se volatilizan. Y hay aquellos que no se volatilizan. Por eso se estudian diferentes sustancias químicas. Podemos de manera coloquial clasificarlas en esos dos grupos, los volátiles y los no volátiles. Los no volátiles podemos hablar de la degradación de las proteínas al interior del cacao durante el proceso de fermentación. La degradación de las sustancias fenólicas y de la teobromina y la cafeína posiblemente. Entonces, esas están involucradas en la amargura y la astringencia. Si tú pruebas un cacao recién cosechado o cacao en baba, es amargo y astringente. Sí, el mucílago es agridulce, pero si tú muerdes toda la semilla y encuentres y abres la semilla, ya es amarga y es astringente. Bastante. La fermentación tiene como objetivo disminuir esa amargura y esa astringencia. Pero hay un montón de sustancias químicas asociado a la degradación de esas sustancias polifenólicas y de esas metilsantinas y de esas proteínas y de esos ácidos grasos que son no volátiles. Mientras que los volátiles se forman por acción de la actividad en ese mucílago. Ese mucílago que tiene azúcares se degradan y forman alcoholes. Y digo alcoholes, no alcohol, sino son muchos tipos de alcoholes. El más típico es el alcohol etílico, el que conocemos, el alcohol de caña prácticamente, ¿no? Pero hay muchos alcoholes que se le llaman superiores y esos te permiten aromas específicos. Pero también forman otras sustancias, que ese es el objetivo de la metabolómica, estudiar esas sustancias que están en pequeña proporción junto con las grandes, ¿no? Y entonces tenemos muchas sustancias agrupadas en familias químicas. Para no entrar tanto en la química, te puedo decir que hay más de 18 clases químicas involucradas en el cacao. Y más de 600 compuestos, imagínate. ¿Sí? Entonces, unos van con el olor y otros van con el sabor. Y cuando combinas los dos en la cavidad vocal y durante todo el proceso de respiración y cavidad vocal, es el aroma. Qué interesante. ¿Sí? Entonces, todo eso necesitamos estudiarlo a nivel de todas esas sustancias pequeñitas en las fermentaciones de cacaos nativos, porque no solamente hay un tipo de cacao. Exactamente, decía en un principio los clones también, por ejemplo el INIFAP, ¿no? Que está trabajando. ¿Cuáles son esas condiciones similares entre México, entre Tabasco y las plantaciones de Perú, doctor? Podemos hablar desde precipitación pluvial, ¿sí? Podemos hablar de temperatura, pero tenemos diferencias, altitud, es decir, dónde cultivan ellos, el tipo de cultivar que tienen ellos, y por eso no hablo de variedad, porque no sabemos, si no identificamos genéticamente la variedad, no sabemos. Entonces hablamos del tipo de cultivar o de un cacao nativo, para no hablar de una variedad o de un criollo, porque no se conoce. Entonces la condición del suelo y los nutrientes del suelo, la microflora del suelo, las temperaturas de cultivo, la precipitación pluvial, los vientos, la altura condicionan lo que es la composición química de origen del cacao. Y entonces, cuando se fermenta, esa composición química de origen es la que va a cambiar por acción a nivel interno de la semilla, que es enzimática, ni a nivel externo, que es microbiana, y nos va a permitir el desarrollo de esos metabolitos, tanto principalmente a nivel de volátiles. Y en eso hablamos de algo que se llaman alcoholes, aldehídos, cetonas, cetoalcoholes, y unos que son muy importantes que se llaman piracinas.
Piracinas. Las piracinas son las que constituyen más del 40% de lo que es el olor. Entonces es muy importante la fermentación para desarrollar estas características. Y por eso, dependiendo de la zona geográfica del país, cambian esas condiciones. Y la altura, como decía usted, la inclinación a cómo le llegan los rayos del sol también, ¿no? La microbiología, sobre todo, podemos decir que a nivel global, la microbiología es similar, la secuencia microbiana. Hay levaduras, hay bacterias lácticas y bacterias acéticas. Pero a su vez, ¿qué tipo de levadura hay? ¿Qué tipo de bacteria láctica y qué tipo de bacteria acética? Entonces, como hay diferentes tipos de levaduras, cada levadura va a generar un metabolito diferente. Por eso la metabolómica tiene que ver con el estudio de microorganismos y los metabolitos que se producen, ¿no? Sí. Y se cuantifican o se cualifican, es decir, se identifican, ¿no? Va a depender de equipos que tienen esa capacidad y que obviamente esa infraestructura analítica es costosa. Y entonces, hoy en día, los estudios van enfocados hacia ese rubro. ¿Para qué? Para optimizar. Si yo cambio el tiempo de mezclado durante el proceso de fermentación, me va a cambiar la formación de esos metabolitos. Entonces tenemos que estudiarla, cómo la hace, y luego ya optimizar esas condiciones para que al final se tenga un chocolate. De eso, doctor, ¿usted ya sabe cuánto tiempo fermentan normalmente allá en Perú? Aquí, ¿cuánto hay una diferencia de tiempo de fermentación? Hay diferencias en tiempo de fermentación porque usualmente está asociado a las prácticas que realizan los productores. Dependiendo también si es temporada de lluvias o temporada de secas. Y del material. Usualmente puede ir de 5 a 8 días. Entonces, usualmente el promedio son 6 días a 7. ¿Y lo dejan todo el mucílago o se lo quitan? ¿Qué hacen? El mucílago es parte fundamental durante la fermentación. Necesitamos el mucílago. Fuerza, ¿no? Sí, ese mucílago es el que va a tener las sustancias fundamentales para que los microorganismos puedan actuar. Y esos microorganismos, que son levaduras inicialmente, van a fermentar esos carbohidratos o esos azúcares para formar alcoholes, cetonas, aldehídos, que están involucrados en los aromas. ¿Y aquí en Tabasco cuánto tiempo es la fermentación? ¿5 o 7 días? ¿O si varía más? Depende del material. Lo mismo también. Es decir, por ejemplo, si es un material de semilla morada, que comúnmente le denomina el productor, usualmente son 7 días. ¿Sí? 6 días. Pero también depende del corte, del momento en que hicieron el corte, del momento en que abrieron la mazorca, de si la temperatura durante el proceso de fermentación alcanzó arriba de 45 grados, si no alcanzó, si lo movieron a las 36 horas o a los 2 días, y si lo movieron consecutivamente. Y entonces ya vienen las buenas prácticas de tomar decisiones. Durante el proceso de fermentación se tienen que abrir los granos, cortar los granos para observar el interior y ver cómo va cambiando el color del interior. Esos son indicadores de buenas prácticas, ¿no? Que todos los productores pueden hacer sin ningún problema. Asociado a cambios de color adecuados, tienes que oler. Así, los productores se tienen que convertir en catadores, ¿sí? Tiene que oler bien. Sí. Uno detecta también por naturaleza del ser humano cuando son olores negativos. ¿Y cuándo son esos olores negativos? Ahorita nos platica más en este sentido, doctor. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos, amigos. Estamos en UJAT Conciencia. Chispas científicas. Amigos, continuamos con este recorrido por parte de la División Académica de Ciencias Agropecuarias en sentido de los posgrados que ofertan para la comunidad universitaria y extramuros. Así que nos acompaña ahora la doctora Magali Guadalupe Sánchez Domínguez, jefa de posgrado de esta división. Doctora, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Sí, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos de antemano a la Dirección de Posgrado por esta invitación para que nosotros podamos venir a darles a conocer cuáles son esos posgrados que tenemos en la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Muchas gracias, Adrián, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Recuérdenos entonces cuáles son esos posgrados que podemos encontrar aquí. Bueno, en la DACA tenemos 5 programas educativos de posgrado. Entre ellos destacan la maestría en agronegocios, la maestría en ciencias agroalimentarias, la maestría en seguridad alimentaria, que es en línea. Es un programa no escolarizado
Tenemos también la maestría en producción animal tropical y bueno, de reciente creación tenemos el doctorado en ciencias agropecuarias. ¿Cómo ha ido colocando esta serie de posgrados a la DACA ante otras divisiones? Bueno, definitivamente ha repuntado por mucho en los últimos años, dado que tenemos 2 posgrados en este momento que pertenecen al Sistema Nacional de Posgrado, que de alguna manera es un indicador muy interesante y sustantivo precisamente para todos aquellos participantes o aquellos estudiantes que se encuentran insertos en la DACA, ¿no? Entonces, créeme que en el mercado del sureste han sido uno de los posgrados pues, que han tenido ese reconocimiento a nivel nacional por parte de CONACYT y que, bueno, de alguna manera nos impacta positivamente aquí en el estado de Tabasco. Hablando de estudiantes que usted mencionaba ahorita, ¿quiénes pueden participar en esos posgrados, doctor? Bueno, cualquier persona que esté interesado, pero que además pertenezca al ramo de la veterinaria, de la agronomía, de los alimentos, entre otros, tiene la oportunidad de pertenecer a cada uno de estos posgrados, sin duda alguna, atendiendo también a esos requisitos que se demarcan en cada una de las convocatorias que tiene cada programa educativo. Y atacando aquellos problemas sociales actuales, ¿no? Por supuesto, eso es algo que es sumamente importante de remarcar, que cada uno de estos posgrados tiene esa característica o esa peculiaridad que impactan en problemáticas sociales, que impactan en el ámbito científico y que de alguna manera nos da la oportunidad para tener resoluciones de problemas. Hablando de los científicos, son de investigación, profesionalizantes. Sí, tenemos posgrados, el doctorado en ciencias agropecuarias y la maestría en ciencias agroalimentarias son de carácter científico. En el caso de la maestría en producción animal tropical, la agronegocios y la maestría en seguridad alimentaria son no profesionalizantes. Pues son profesionalizantes. Profesionalizantes, exactamente. Por eso es importante hacer la diferenciación, ya que cada uno busca esas mejores herramientas para el mercado laboral, ¿no? Y bueno, doctora, en ese sentido, usted nos platicaba de los estudiantes. ¿Cuáles esas oportunidades que tienen para entrar en el mercado laboral al finalizar este posgrado? Bueno, sin duda alguna es una participación importante la que tienen los estudiantes cuando egresan, que ya no son estudiantes, ¿verdad? Ellos pueden participar en empresas, pueden realizar investigaciones, pueden ser docentes, en fin, tienen una variedad interesante de actividades en las que ellos pueden incursionar, incluso hasta pueden ser propios empresarios de su negocio. Entonces, aquí no se escatiman las oportunidades laborales para los estudiantes, ¿no? Aquí hay un abanico de oportunidades increíbles en las que ellos pueden participar. Ah, mire, eso sí me interesa, lo del emprendimiento, porque creo que es algo muy importante que hay que resaltar ahora, ¿no? Así es. Sí, en el caso de la maestría en agronegocios, precisamente se les prepara a los estudiantes para que puedan ellos generar su propio negocio. Sin embargo, no es exclusiva para esta maestría. En cualquier posgrado que tenemos en DACA, les da la oportunidad para que ellos mismos puedan generar su propio negocio. Pues ahí está, doctora. Nuevamente invite a la audiencia a que se sume a los posgrados que tiene la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Sí, jóvenes que estén todos interesados en estudiar un programa educativo de posgrado y que también tenga el Sistema Nacional de Posgrado reconocido por el CONACYT, los invitamos para que se sumen a las filas de la División Académica de Ciencias Agropecuarias en cualquiera de nuestras oportunidades de posgrados. Tenemos la maestría en agronegocios, la maestría en ciencias agroalimentarias, la maestría en producción animal tropical, la maestría en seguridad alimentaria y de reciente creación, que no se deben de perder la oportunidad de estudiar, el doctorado en ciencias agropecuarias. Los invitamos y sean bienvenidos ustedes a la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Excelente, pues muchísimas gracias, doctora, por la información y ese mismo entusiasmo para recordarnos que la preparación nunca es suficiente. Hay que seguir siempre en constancia de preparación, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un excelente día. Y continuamos con ustedes, amigos. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en UJAT Conciencia, en plataformas digitales, también en Radio UJAT. Y seguimos hablando con el doctor Pedro García, quien es profesor investigador de la DACA, y hablando sobre el cacao y todo lo que implica también. Hay muchas cosas que nos quedan todavía, doctor. Y veníamos platicando sobre los olores negativos que se desprenden en la fermentación y cómo los productores deberían estar realizando buenas prácticas, ¿no? Decía, doctor. Sí, efectivamente, una de las cuestiones que se resaltan en capacitación es el cuidado del material que se va a fermentar. Ese material que se va a fermentar debe venir de mazorcas sanas,
que no estén expuestas a ninguna enfermedad conocida por ellos, como la Moniliófera roreri, que es monilia, u otra enfermedad. Si todos los granos que entren al sistema de fermentación deben ser granos limpios, que no tengan o provengan de una mazorca enferma. Porque de entrada, si vienen de una mazorca enferma, ya llevan microorganismos que no van a ser benéficos para el cacao. Y luego hay que cuidar el proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación involucra la cantidad que se va a fermentar, ¿no? Entonces, por lo menos debemos tener lotes que sobrepasen los 60 kilos. Y luego tenemos que cuidar los tiempos de mezclado y el tiempo de salida de la fermentación para el proceso de secado. Y el proceso de secado también es un punto crítico. Ya se fermentó bien. Si no lo secas bien, todo lo que se logra en la fermentación puede acabarse. Y entonces todo lo bueno que esperábamos se daña. Entonces son procesos que van de la mano. Entonces, cuando tenemos olores o detectamos olores que son negativos, olores pútridos, olores no agradables, hay que hacer correcciones. Sí. Y esas correcciones usualmente son hacia el final del proceso de fermentación, donde ya, si no queremos seguir dañando la materia prima, tenemos que buscar la alternativa, como es el secado inmediatamente, para no dañar más el proceso. ¿Por qué pueden suceder esas cuestiones? Hay diversos factores. No hubo volumen suficiente, no se mezcló adecuadamente, la microflora no avanzó, hubo problemas de mazorcas enfermas que no se detectaron, pero en general los productores son gente que conoce bien y son las buenas prácticas las que nos van a llevar a un buen proceso de fermentación. Eso le iba a decir, doctor. ¿Cómo es la relación con los productores? Hacen transferencia de tecnología, ¿no? Pero a veces tal vez cómo llegar a un acuerdo para que la ciencia también se vea beneficiada y se respete el conocimiento ancestral, el conocimiento que ellos traen, doctor. En general, las cuestiones tecnológicas ya son el último punto del desarrollo científico, ¿no? Si bien nosotros estudiamos a nivel de microorganismos o a nivel de sustancias químicas muy puras o muy particulares, la transferencia de tecnología es puntual, ¿no? Uno de los aspectos principales es, si nosotros queremos desplazar esa fermentación, podemos hacer uso de algo que nosotros trabajamos que se llaman inóculos. Así como la fermentación de la cerveza es a partir de una levadura específica que se llama Saccharomyces cerevisiae, así como la fermentación de los vinos también tienen microorganismos específicos, también en el cacao se pueden implementar consorcios microbianos que se pueden adicionar. Eso es transferencia de tecnología, pero eso también tiene un costo. Y cuando hablo de costo es un punto muy particular porque eso es el punto crítico para comercializadores, para productores, para chocolateros, ¿no? Entonces, si tú tienes un buen cacao que es fermentado y seco, bajo buenas condiciones, entonces tú puedes buscar un mejor precio. Entonces, adicionalmente, no solamente es post cosecha, tenemos que buscar la participación de otros investigadores como aquellos que trabajan con las condiciones de suelo, mejoramiento de suelos, aquellos que trabajan con las condiciones de aumentar rendimientos en base a un manejo de la plantación. Entonces, si nosotros manejamos de entrada rendimientos altos en plantación por buenas prácticas, todo eso va a ser en beneficio de las siguientes etapas, que es fermentación y secado. Y a su vez, si sumas esas actividades, pues vas a obtener un mayor precio y un mayor rendimiento en tu beneficio, ¿no? Claro. Entonces va asociado que la transferencia de tecnología viene en diferentes eslabones, desde lo que es el campo hasta tener en este caso un cacao seco con buenas características. Y el producto final también, ¿no? Tenemos que meter algunos instrumentos. Quizá el punto crítico de los productores es el secado, porque como representa un costo adicional, si tú tienes un para mecanismo, acelerarlo, ¿no? Sí, entonces acelerar también tiene sus cuestiones a favor y sus cuestiones en contra, porque involucra gasto energético. Y si lo quieres hacer muy rápido, disminuye los parámetros de calidad. Entonces tiene que haber un balance durante la fermentación y un balance durante el secado para ofrecer un producto de calidad que pueda ir a un mercado que pueda tener un mejor precio para tu producto. Por eso es la suma: aumentar los rendimientos en campo y tener un buen manejo de fermentación y secado para que al final tú tengas un cacao clasificado,
Y con cacao clasificado me refiero que no todo va a ir para un mercado específico, un mercado gourmet, sino vamos a tener diferentes tipos. Recordemos que nosotros de forma tradicional consumimos una bebida que es el pozol. Entonces tenemos diferentes tipos de cacao. Entonces hay que diferenciar mercados y el productor es consciente de eso. Falta ir hacia mercados más específicos, pero manejando la materia prima de una mejor manera y también apoyándonos en la mejora de la plantación. ¿Mercados específicos como cuáles? Usualmente hay chocolateros que están buscando estos cacaos porque tienen mejores características aromáticas y de forma general sensoriales. Y estos tienen o pagan un mejor precio con respecto al peso promedio de lo que venden comercialmente, ¿no? Sí. Y ya ahí son arreglos entre productor y chocolatero para mercados específicos o especializados que se conocen o también para mercados de salud. Ese punto de mercado de salud todavía hay que evaluar específicamente y tener mucho cuidado con las recomendaciones. Sabemos que el cacao es una materia prima fundamental que beneficia a la salud. Obviamente, pero si tú la combinas con muchos carbohidratos o azúcares a la hora de hacer el chocolate, todos los beneficios se van a perder. Entonces, por eso la recomendación son cacaos oscuros o chocolates oscuros que tengan un alto porcentaje en cacao, para que esos beneficios del cacao, así como muchas de las frutas rojas, se reflejen en un mejor estado de salud. Recordemos que no es una medicina, recordemos que son alimentos que te permiten mantener un estado de salud más adecuado. Pero en su estado más limpio, ¿no? Porque, como dice usted, agregarle más cosas eliminan los beneficios que pueden aportar. Hoy en la actualidad se consumen los famosos nips tostados, es decir, trocitos de cacao tostados que puedes combinar durante tu desayuno con una avena, etcétera, ¿no? O chocolates que puedan ser 70-30, 80-20, ¿sí? Es decir, aquellos que tienen un contenido de cacao alto. Y entonces todas las sustancias benéficas, como son sustancias antioxidantes, como los flavonoides, la teobromina, la cafeína, los aminoácidos presentes propios del cacao, ¿sí? Las grasas, ¿sí? En general, esa combinación es lo que lo vuelve un superalimento. Súper bien, riquísimo. Y como en la masa con el pozol ni se diga, ¿no? En el calor, cómo no nos levanta el ánimo. Y el estado de ánimo también que ayuda, ¿no? A mejorar también las condiciones, a sentirnos mejor, ¿no? Así es. Ahorita con el proyecto que comentábamos, en esta colaboración con la Universidad Peruana y los colegas de allá, el doctor César Balcazar y el doctor Efraín Manuelito Castro Alayo, estamos siguiendo estas fermentaciones, pero buscando ya un punto de evaluar el producto final. ¿A qué nos referimos? Evaluamos la fermentación, evaluamos el secado y se produce luego, a partir del tostado, una barra de chocolate. Y esa barra de chocolate va a entrar a un estudio para cuestiones anticancerígenas. Es decir, hacemos la trazabilidad de ciertos tipos de cacao, porque no podemos generalizar. Nosotros vamos a investigar unas fincas en México, unas fincas en Brasil y unas fincas en Perú. Y vamos a evaluar para ver ese potencial. Evaluamos ya potenciales que muchas veces están reportados como las sustancias antioxidantes, pero no solamente son las únicas. Las grasas, la cristalización de las grasas se altera durante la fermentación. Entonces estamos estudiando eso, cómo esa cristalización de las grasas que tienen el cacao cambian durante la fermentación. Y más allá de eso, cómo esas sustancias antioxidantes, como son los polifenoles, o también como las sustancias como las metilxantinas, que son teobromina y cafeína, puedan tener un efecto en una línea del tipo cancerígena, ¿no? Una línea celular. Faltan muchos estudios. Y eso es lo bonito o bello de nuestro trabajo, que tenemos muchas cosas por hacer. Mucho por hacer y se requiere más recurso humano, más estudiantes y también ver cuál sería la presentación. Si, como dice usted, en barra de chocolate, tal vez hasta un medicamento. Vaya, hay muchas formas que se puede aplicar, ¿no? Es más, las hojas también que pueden ser benéficas para tomarse en infusión. No sé, hay muchas cosas que pueden realizarse. Y hablaba de recursos humanos, o sea, los estudiantes, ¿quiénes participaron también en ese proyecto, doctor? ¿O siguen participando en este proyecto? Nuestro principal recurso humano es el que se forma en nuestras universidades, ¿no? En este caso, en la Universidad de Perú hay una estudiante que se acaba de graduar dentro de este proyecto, que se están analizando sus datos y obviamente eso luego se va a transformar
en resultados publicables. En el caso de la universidad, hay 4 estudiantes que se formaron en servicio social, ¿sí?, en el laboratorio que dirijo y que están colaborando en sus posibles trabajos de tesis y presentaciones en eventos científicos y también para publicaciones. Entonces, hay un recurso humano a nivel licenciatura y también a nivel posgrado, es decir, en maestría y doctorado. No solamente para el rubro cacao en cuanto a la materia prima, sino también en el uso de los residuos, porque los residuos también tienen sustancias bioactivas. ¿Sí? ¿Qué hacen con los residuos? Híjoles, es que sí queda bastante masa, ¿no? Hoy hablamos de una economía circular, que todo el mundo ya conoce el término, ¿no? Es decir, necesitamos disminuir los residuos porque el planeta está sufriendo. Y, bueno, la mazorca de cacao constituye un volumen enorme, ¿sí? Pero también la cascarilla no se consume en el chocolate. Por norma oficial mexicana hay un porcentaje máximo que debe tener los chocolates, ¿no? Entonces esa cascarilla a nivel industrial la separan. Entonces tenemos cascarilla o la cascarita de la semilla y tenemos la mazorca. Entonces no solamente nosotros, a nivel internacional se está buscando alternativas. Sabemos que se utiliza para degradarse y se vuelve a dar otra vez en los suelos. Se utiliza también en algunos casos para test, que están algunos grupos utilizándola. O sea, la cascarita. La mazorca también se pueden obtener otras sustancias. Y entonces estamos trabajando para obtener esas sustancias, pero si tú haces un extracto, sigue quedando residuo. Entonces de ese residuo ahora lo estamos utilizando bajo otros procesos para llevarlo a obtención posiblemente de algo que se llama pectina, pero también a otros procesos químicos como la pirólisis o el hidrotratamiento para obtener líquidos, sólidos o gases que sean precursores para la industria química. Química, ¿no? Y energética también, ¿por qué no decirlo? Sí, energética. Obviamente tenemos que evaluar cuál es el mejor camino. Entonces hacemos varios procesos para ver cuál es el mejor camino que nos permita redirigir y ver en qué porcentaje se agota esa cantidad de residuos. Sí. Y no solamente para cacao, obviamente a nivel mundial se están investigando muchos de los residuos que tienen los frutos. Por decirte la piña, por decirte para la palma de aceite. ¿Sí? Ya no, puro tepache no se puede. Pero siguen quedando residuos. Exactamente. Entonces, que tanto se reduce, ¿no? El impacto. Siempre toda la generación de ciencia tiene un impacto, ¿no? En este sentido. Y doctor, algo también que es importante, la parte de las nuevas generaciones. Hay interés en los chavos en estar en el campo, cómo lo han enfrentado los productores. Bueno, acabas de tocar un punto muy delicado, ¿no? Se dice que la gente que trabaja en cacao es una gente de edad mayor y que no hay relevo generacional. Particularmente la experiencia que tenemos nosotros con 2 productores estrellas, porque así los denomino, son gente joven y gente con la que llevamos a otros productores cuando nos toca o con mis mismos estudiantes de licenciatura. Entonces estos 2 productores trabajan el cacao, lo fermentan, lo secan, lo trabajan con muy buenas condiciones. Y algo importante que dice uno de ellos: yo te puedo demostrar que el cacao es rentable. Eso. Pero hay que trabajar. Eso. Entonces, sí. hoy en día tenemos una sociedad complicada después de una pandemia, bajo el hecho del desarrollo tecnológico que hay actualmente. Y entonces nos enfrentamos a muchos cambios actualmente donde hay que redireccionar los valores en general para rescate de muchos de los cultivos y en general para que puedan ver una opción viable trabajar con ellos. Entonces no creo que haya una respuesta inmediata a tu pregunta, ¿no? Es algo bastante complicado. Exacto. Donde entran diferentes actores para dar una respuesta, ¿no? Pero es importante también hacer la reflexión y preguntarnos tal vez al que esté viéndonos, escuchándonos, decir, bueno, puedo invertirle tiempo o llevar a mis hijos a que vean de dónde nace el chocolate. Eso también ayuda muchísimo a generar la conciencia, doctor. Hay algo que se llama educación.
educación del consumidor. Es decir, el consumidor hoy en día tiene que analizar lo que le va a servir de alimento. Tiene que leer las etiquetas. Ya tenemos una denominación de etiquetas en este país, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿realmente la consultamos, vemos, seleccionamos? Entonces, la educación del consumidor hacia productos mexicanos, hacia productos que permitan tener un valor nutrimental, es muy importante. Sí. Y muchas veces no va a ser con gente que ya tenga una cierta edad. Se tiene que educar desde los eslabones más pequeños, es decir, desde los kinders, desde los centros preescolares. Sí. Porque en ese punto es donde la educación alimentaria tiene que jugar un factor importante. Y eso va a permitir reubicar. Se habla mucho de que hoy en día los grandes almacenes, ¿sí?, van a desaparecer, ¿sí? Ya hay una tendencia más a lo minimalista, es decir, más a lo natural. A lo orgánico. ¿Sí? Más a lo orgánico, a tener alimentos que mejoren tu calidad de vida. Pero también nos enfrentamos a una cuestión profesional exigente a nivel de todas las profesiones y a un ritmo de vida acelerado. Así es. Entonces, todo eso y tener un equilibrio es lo que son los puntos que se tienen que establecer sobre la mesa. Ay, interesante. Tema para otra charla, doctor. Así es. Aquí queda abiertísima la invitación y pues se nos fue el tiempo, ya llevamos un rato hablando aquí, pero qué emoción que nos pueda seguir educando con esa información, platicando sobre algo, decimos, muy de Tabasco, muy de México, que es el chocolate, el cacao, y pues algo muy breve, con lo cual se quiera despedir ya para despedirnos, vaya. Bueno, invitamos a todo el mundo a que consuma chocolate tabasqueño. Chocolate que tenga un alto valor en cacao, un alto contenido de cacao. Y entonces, de esa manera podemos ayudar a los productores y de esa manera podemos ayudar también a nuestras pequeñas empresas. Así es. Y entonces ir educándonos y conociéndonos, participando también con los productores, es decir, hay que visitar sus fincas, como acabas de comentar. Entonces, hagamos una economía circular. Así es, Muchas en todos los gracias. sentidos. Doctor, pues Sí. un gustazo nuevamente que nos haya podido acompañar. Les recuerdo el nombre del doctor Pedro García Alamilla, profesor investigador de la DACA UJAT. Agradecemos a esta división por siempre apoyarnos y compartirnos grandes temas de interés local de la sustentabilidad a nivel internacional. Y bueno, de parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente, amigos, por habernos acompañado, sintonizado una vez más aquí en su programa UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.